Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar a que se quede con nosotros. En esta ocasión, el secretario ejecutivo, el maestro Francisco Javier Torres Rodríguez, nos presenta una interesante charla. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Bienvenidas y bienvenidos a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. El día de hoy tenemos en nuestro programa a un invitado especial, el maestro Sergio Bernal Rojas, quien es director ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Maestro Bernal, bienvenido. Mi estimado Francisco Torres, es un placer y un gusto estar con ustedes en el programa. Desde luego, te digo Francisco, pero sé que para los amigos eres Paco. Paco, muchas gracias. Desde luego, a tus órdenes, e insisto, con el interés de poder participar con ustedes, como siempre, en el privilegio que me distinguen para poder abonar algunos comentarios en este tema de lo que es los ejercicios democráticos en el país. Gracias. Hace unas semanas, maestro Bernal, precisamente el día 6 de junio, nuestro país celebró la jornada electoral más grande de su historia. Nunca se habían instalado tantas casillas como el 6 de junio de este año. ¿Cuáles son las fortalezas que usted identifica después de esta jornada electoral? Bueno, como bien lo mencionas, Paco, efectivamente la jornada electoral fue inédita. Hay que recordar que un proceso electoral no solo es la jornada electoral, hay una etapa previa, preparatoria, y también mencionar que esto lo iniciamos con una elección en tiempos de pandemia. Hoy en día ya vivimos con este tema de la pandemia en los diferentes nuestros roles de vida. Sin embargo, recordemos que en el año pasado, cuando ya se determinaba, teníamos también dos elecciones locales, Hidalgo y Coahuila, que se pospusieron producto de que en su momento a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud en marzo determinó una pandemia, el COVID-19. Esto nos llevó a las autoridades electorales a que efectivamente no solo tocar un punto de alarma o de alerta, sino conocer cómo en el mundo se llevaban a cabo los procesos electorales para no violentar los derechos democráticos de las y los ciudadanos. México no fue la excepción. Y en el caso de Hidalgo y Coahuila, si bien se pospusieron las elecciones, aprendimos mucho de estos procesos locales en el ámbito de las medidas sanitarias que en su conjunto trabajamos, tanto ustedes, en el caso de Coahuila, ustedes como autoridad electoral local, nosotros como Instituto Nacional Electoral, en este andamiaje de lo que son las elecciones, donde nos integramos, coadyuvamos, cooperamos, y los resultados fueron muy buenos. Yo en mi primer comentario te diría, fue inédita, sin embargo, fue un éxito, y el éxito se debe a que las y los ciudadanos tomaron en sus manos este proceso electoral, esta jornada electoral, más de 162,000 casillas instaladas. Se dice fácil, sin embargo, con todas las medidas sanitarias operaron, pero no podrían haber operado esas medidas sanitarias sin las diferentes experiencias que fuimos observando en el mundo, desde luego a distancia, con las recomendaciones de organizaciones como la Organización de Estados Americanos y desde luego las aplicadas en Hidalgo y Coahuila. Yo resaltaría con ustedes en Coahuila, porque no solo fue el día de la jornada, sino las etapas previas de que ustedes convinieron en su momento con las autoridades electorales, nosotros, y con las autoridades del propio gobierno en Coahuila. Sí, sin duda un proceso electoral exitoso, como usted lo menciona, bueno, pues sobre todo por el contexto de la pandemia en que se celebró. Pero bueno, uno de los principios rectores de la función electoral es la certeza, y sin duda que quienes imbuyen de certeza el proceso electoral en buena medida son las y los representantes de los partidos políticos y las candidaturas independientes. Veo que el Instituto Nacional registró más de 2,700,000 personas como representantes de partido, generales, ante casilla y de candidaturas independientes. ¿Cómo contribuye la participación de las representaciones en un proceso electoral?
Bueno, como tú lo mencionas, la certeza va desde los procedimientos, las normas, el cumplimiento, si bien es en el ámbito de la legalidad, pero que tengan las reglas claras, genera la certeza. Y la otra, que vigilan en todo momento que esas reglas sean aplicadas. Por eso las representaciones, como bien haces referencia, en cada una de las más de 162,000 casillas. Eso es importante, eso nos llevó a un reto por la cantidad de personas que tenían que estar en la casilla. Sin embargo, en ningún momento se pensó que en esas casillas no se tuvieran los partidos políticos, porque finalmente, o las representantes de partidos políticos y candidaturas independientes, porque en efecto, entre ellos son los que le dan vigilancia y tienen esta certeza y esta confianza que el propio desarrollo de la jornada electoral se lleve a cabo. Yo sumaría a lo que mencionas los observadores electorales. Los observadores también es una tarea importante que pueden llegar y observar. Con esto quiero decir ya es tan auditado, tan visto el proceso electoral, es una vitrina de cristal para que ciudadanos, aquellos que participan en el ámbito de un partido político o candidatura independiente, efectivamente le dé una fortaleza a un proceso electoral. Proceso electoral que se lleva en cada una de las casillas que se instalan. Y en esta ocasión, como bien se menciona, más de 162,000. Es decir, la democracia se recrea en cada casilla, toman en la mano las y los ciudadanos, porque recordemos que la autoridad más importante son funcionarios, y los funcionarios son tomados de la sección donde se instala la casilla, y en ese sentido pues reciben a vecinos. Por eso le llamamos fiesta cívica, donde efectivamente se recrea de manera periódica la democracia. No obstante que fue una elección intermedia y como ya lo hemos venido comentando, en medio de una pandemia que se resiste a terminar, la participación de la ciudadanía fue bastante buena. Más del 50% del electorado acudió a las casillas el pasado 6 de junio. Esto significa que hay confianza del electorado en las instituciones. ¿Cómo se refleja esta confianza? ¿Cómo la define usted? Bueno, mira, una respuesta rápida te diría que generamos valor público. Y el valor público de una institución, no solo del Instituto Nacional Electoral, sino de las autoridades electorales en el país, en función a que ese valor público es la confianza de las y los ciudadanos en sus instituciones. Y en ese sentido, sí tuvimos una alta participación, aún siendo, como tú mencionas, una elección intermedia, tuvimos un pico a la alza de la participación. Se rompió este tema de que las elecciones intermedias tienden a ir a la baja, y se le llama intermedia cuando en el ámbito de una elección efectivamente solo se eligen a diputados federales. Pero hay que decirlo, no solo fue el ámbito de diputados, sino al ser un sistema nacional de elecciones, nos sumamos con las autoridades electorales locales y tuvimos elecciones de gobernador en diferentes entidades, pero en sí, la participación, insisto, ordenada, cuidando todas las medidas sanitarias, fue un éxito para el desarrollo democrático de nuestro país, porque le da legitimidad a aquellos y aquellos que son elegidos. Y en este sentido, insisto, creo que debemos de sentirnos como ciudadanos, como autoridades electorales, como funcionarios, si bien satisfechos, pero nunca confiados. Siempre hay áreas de oportunidad donde se tienen que hacer. Se cumplió muy bien, los protocolos sanitarios salieron. Yo te diría, ustedes también son pioneros del voto electrónico. El voto electrónico funcionó bien. Creo que uno de los pioneros, de las entidades pioneras es Coahuila, y ha funcionado bien. Creo que también nos abre una brecha. También hubo otros elementos, votos anticipados, voto desde el extranjero en algunas entidades. Atendimos una resolución del tribunal del voto de las personas en prisión preventiva, donde el voto era anticipado, funcionó y funcionó muy bien. Es decir, estamos abriendo un nuevo esquema de participación ciudadana donde ya no solo es el día de la jornada electoral, y efectivamente, como se menciona, al tener una alta participación, creo que hay la confianza para que efectivamente, cuidando todos los principios de una institución electoral, certeza, legalidad, independencia, objetividad, máxima publicidad, pues podamos en efecto ir avanzando en la organización de los procesos electorales. Sí, sin duda que algunos de los beneficios, si se pudiera decir, que ha dejado esta pandemia, es que hemos utilizado más y mejor los medios electrónicos, los medios digitales, la tecnología en general. Y precisamente el pasado 6 de junio, en
en 2 estados se llevó a cabo, uno de ellos Coahuila, un ejercicio con la urna electrónica. ¿Usted considera que en los próximos años se debería de implementar en mayor medida la votación a través de instrumentos electrónicos? Mira, yo estaba convencido antes de que tuviéramos estos ejercicios vinculantes de la urna, de que es importante, porque más allá de un proceso electivo, es decir, de una elección, sabemos las autoridades electorales que la participación ciudadana tiene que ser más ágil. Y no solamente, insisto, en una elección, sino una participación ciudadana en otros temas. Acabamos de tener la consulta popular. Creo que nos abre un espectro muy amplio para que las y los ciudadanos participen. A ti te ha tocado, y a mí me ha tocado, y ya hemos coincidido en algunos foros, la inquietud de los jóvenes, de cómo, por qué tener que ir formarse. Buscan un medio más ágil para emitir su opinión. Entonces, en este sentido, la urna electrónica, desde luego que está ahí. Yo te diría que no solo abre, sino ya existe. Incluso la propia pandemia nos lleva a pensar en utilizar mejor esta tecnología para que efectivamente el ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos no esté vinculado a un espacio físico donde tienen que acudir. Traemos el tema de que hay personas que el día de la jornada electoral, por cuestiones laborales, por cuestiones de salud, no pueden acudir específicamente a su casilla. Entonces creo que nos abre la posibilidad que con el voto de este tipo se pueda, desde luego con la confianza del legislativo, se puede ir avanzando en este tema de la reglamentación, pero sin lugar a dudas, la urna electrónica, yo diría, creo que ya no podríamos dar marcha atrás. Al contrario, tendremos que ir explorando para que efectivamente nos lleve a un esquema mucho más ágil del ejercicio de los derechos político-electorales. Muy interesante. Si me permite, vamos a una pausa. Estamos en La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos platicando con el maestro Sergio Bernal, director ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. Ya volvemos. Regresamos a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos platicando con el maestro Sergio Bernal Rojas, director ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. Maestro Bernal, estamos en un sistema nacional de elecciones, del cual el Instituto Nacional Electoral es el rector, pero seguramente que la cooperación, la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales ha sido fundamental para llevar a buen puerto los procesos electorales recientes. Hay un aspecto relevante que tiene que ver con los materiales electorales que se utilizan en las casillas, las urnas, los canceles, las mamparas, como normalmente las conocemos. Esta coordinación entre los distintos órganos electorales, pues seguramente que contribuye a reducir el costo de las elecciones. ¿Qué podemos comentar al respecto, maestro? Gracias, Paco, por tu pregunta. A ver, yo te diría que con la reforma del 2014, este andamiaje electoral que tenemos hoy en día se entrelazó entre las autoridades electorales locales en los estados y el Instituto en su momento Federal Electoral, y se transformó a Instituto Nacional Electoral. Si bien como ente rector, también es cierto que se retoman muchas experiencias que vienen de lo estatal, de lo local a lo nacional. Lo decíamos en el segmento anterior, Coahuila es pionero sobre la innovación en lo que se refiere a la urna electrónica. Sin embargo, también hemos tenido diferentes experiencias que hemos vivido en los diferentes procesos que ha tenido Coahuila que aportan al ámbito nacional. Y un tema importante, pues bueno, es el tema de los mecanismos de recolección de paquetes electorales, de la utilización de los materiales mismos. Y en este sentido, en el pasado proceso electoral, utilizamos a través de la responsabilidad de un servidor como director ejecutivo de organización electoral, el tema de las 3 R's. O sea, se redujo la utilización de ciertos materiales sin poner en riesgo, se reciclaron y se reutilizaron. Y en este sentido, no pudo haberse dado sin la
comunicación, cooperación y coordinación con los organismos públicos locales. Yo en ese sentido, mi agradecimiento a todos los organismos públicos locales, porque fue posible, insisto, en esta combinación de fortalezas de las diferentes instituciones electorales, que efectivamente pudiéramos equipar más de 162,000 casillas que se instalaron, con esta participación tanto del ámbito local como del ámbito nacional. Entonces, suma no solamente a la innovación de la urna electrónica, sino a metodologías que nos permiten hacer más eficiente el uso de los recursos y la logística para poder instalar las 162,000 casillas. Entonces, yo te diría, eso suma y creo que nos abre también una gran puerta para seguir dialogando, seguir cooperando y coordinarnos en los diferentes procesos electorales que vendrán en el camino y que sin duda alguna iremos avanzando. Hemos comentado que la pandemia nos ha empujado a utilizar más los medios electrónicos, los medios digitales. Pudimos ver el pasado 6 de junio que el Instituto Nacional Electoral instrumentó diversos sistemas para darle seguimiento, por ejemplo, a la entrega de los paquetes electorales. ¿Cómo redunda la utilización de estos sistemas informáticos en el éxito logístico y operativo que sin duda vimos el pasado 6 de junio? Mira, a ver, algo que también innovamos de manera conjunta, e insisto, en esto también se suman ustedes porque también han hecho diseños y desarrollos importantes, el tema de darle una mayor transparencia, y mencionabas en el bloque anterior certeza. ¿Por qué? Porque a mayor transparencia, los actores políticos y la ciudadanía en general sabe cómo va evolucionando esto. Recordemos que en procesos electorales anteriores se hablaba de la llamada cadena de confianza, que en su momento las autoridades jurisdiccionales, tribunales, observan en función de que la documentación electoral, que primeramente cuando llega a la casilla es documentación electoral, pero ya después regresa a las bodegas respectivas, como el voto, la voluntad ciudadana, tiene que ser custodiada, protegida y cuidada, porque es la fuente de información básica para saber quién efectivamente en los cómputos es el vencedor al tener la mayor cantidad de votos. Entonces, en ese sentido, hemos diseñado sistemas que permiten darle rastreo a los paquetes electorales en la conducción desde la casilla hasta la bodega respectiva para que se lleven a cabo los cómputos. Y esto lo hacemos a través de sistemas que permite a cualquier ciudadano, cuando son públicos, efectivamente ver dónde puede ir hasta el paquete de la casilla donde votó. Entonces, cada día afinamos más, hacemos más transparente. Yo hablé de una vitrina de cristal. Ya no es solo en el momento de votar, sino en todo el trayecto que se está ejecutando, esta logística, por dónde van los paquetes electorales. Entonces, eso sin duda también tendremos que ir explorando. Si en algún momento el tema de la urna electrónica se aplica en mayor cantidad, la propia urna electrónica, la operación, nos va a dar la oportunidad de tener un programa de resultados electorales preliminares, un cómputo más rápido, pero si no se hiciera ya con la urna electrónica, adicionalmente estamos innovando como Sistema Nacional de Elecciones con diferentes sistemas que, insisto, no solo a los actores políticos, no solo a los observadores electorales, sino a las autoridades electorales, desde luego, y a la ciudadanía, le da máxima publicidad de los procesos con los cuales se lleva a cabo toda la dinámica de una jornada electoral. El día de ayer se celebró en nuestro país la consulta popular, el primer ejercicio de participación ciudadana de su tipo. De entrada vimos que el día de ayer se instalaron un poco más de 57,000 mesas receptoras de votación, lo cual contrasta con el número de casillas que se instala en una jornada electoral. ¿De dónde viene esta diferencia? Bueno, a ver, hay que recordar que en su momento, cuando hizo el Ejecutivo la solicitud al Congreso de efectivamente de la consulta popular, había algunos elementos todavía pendientes de definir. Uno de ellos, pues, es efectivamente el recurso presupuestal, el cual se requiere para llevar a cabo un ejercicio de esta índole. Recordemos que un proceso electoral, pues, requiere la ejecución de recursos. Una consulta popular, a tener que desplegar toda una logística, y en este caso, no llamada mesa o no llamada casilla, sino mesa receptora,
pues también requería un recurso. En este sentido, la Cámara de Diputados determinó que los recursos que tenía la institución eran suficientes, sin embargo, demostrando que no eran lo suficientes, la institución ha hecho todas las acciones necesarias para posibilitar el instalar la mayor cantidad de mesas receptoras. Por eso nos llevamos, en lugar de instalar las 162,000, con los elementos financieros, técnicos, relativos, la posibilidad de instalar estas cantidades que estás diciendo de más de 157,000 mesas receptoras. Sin embargo, históricamente, la consulta como tal, valga la redundancia, es histórica. Es la primera ocasión que se instala tal cantidad de mesas receptoras para captar la opinión de las y los ciudadanos sobre una pregunta, que por cierto aprovecho el comentario que haces, que la ciudadanía luego pregunta, y es un diseño de la pregunta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nosotros, a la autoridad electoral, nos toca organizar la consulta, que como en su momento la organizamos, como en su momento ya se dio, y en su momento difundir los resultados en función de lo que le tenemos que entregar, a su vez, a través del secretario ejecutivo, los resultados a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, se ha cumplido en tiempo y forma con la responsabilidad constitucional que tiene la autoridad electoral de organizar la consulta popular. E insisto, en las más de 57,000 mesas receptoras de la consulta, en cada una de ellas existía la papeleta para recibir la opinión de los 93.8 millones de ciudadanas y ciudadanos que quisieron emitir. Es decir, las condiciones siempre estuvieron en todo momento el pasado domingo para que pudieran emitir efectivamente la opinión las y los ciudadanos. Sin duda que esto nos lleva a una conclusión. A menos de 2 meses de celebrada la jornada electoral del 6 de junio, con más de 160,000 casillas instaladas en todo el país, y menos de 2 meses después el Instituto Nacional Electoral organiza una consulta popular con todas las implicaciones que esto significa, y también con todas las cuestiones económicas que ya hemos comentado. Pero sin duda lo que esto pone en evidencia, maestro Bernal, es la eficiencia operativa y logística del Instituto Nacional Electoral. Pues mira, yo agradezco tu comentario. Yo te diría que, como lo decía yo en una pregunta que me hacías, creo que la experiencia se va sumando a lo largo y ancho de todo el país, tanto por parte de las autoridades electorales locales como del Instituto Nacional Electoral. Creo que hay este valor público en función de que las y los ciudadanos tienen la confianza, y a nivel internacional yo te diría, también hay un prestigio internacional de las autoridades electorales en México. ¿Por qué? Porque en efecto, este avance constante que se tiene, esta mejora continua en los procesos con mayor calidad y donde efectivamente se expanden los derechos políticos. Hablábamos de los años 90, donde efectivamente pues era la lista nominal, acudía a votar. Hoy en día hemos avanzado en expandir esos derechos políticos y lo seguiremos haciendo. Yo te mencionaba en el primer bloque el tema del voto de las personas en prisión preventiva o que todavía no tienen sentencia. Fue algo que se hizo en el pasado proceso electoral en la expansión de los derechos. Una medida satisfactoria para la autoridad electoral, pero creo que más que para la autoridad electoral también debe ser para la ciudadanía. Estamos expandiendo sus derechos, estamos haciendo operable este tema de que efectivamente pueda emitir el voto. Lo haremos también, estamos en vías hacia futuro de aquellas personas que puedan en alguna situación de salud no acudir a su casilla, posibilitar, es decir, expandir esos derechos, y creo que tenemos que ir avanzando. No perder de vista que es el ejercicio de un derecho, y el ejercicio de un derecho debe de haber los elementos técnicos, operativos, humanos que nos permitan innovar y que efectivamente siempre tener a salvo el ejercicio de los mismos. El tiempo en este programa de la urna corre muy rápido, maestro Bernal. Ha sido un honor tener la palabra de un experto en organización electoral. Mi estimado Paco, pues muchas gracias a ti, al Instituto Electoral de Coahuila. Un abrazo a todos los amigos por allá y siempre atento a lo que se necesite y podemos aportar en la construcción de este andamiaje del Sistema Nacional de Elecciones, donde las autoridades, tanto locales como nacional, pues tenemos una responsabilidad constitucional y no nos podemos quedar solamente en donde estamos. Tenemos que ir avanzando
y siempre hay que partir de la autocrítica y de la crítica para poder llegar y avanzar adelante. Agradecemos a quienes ven y escuchan La Urna, el programa radiofónico del Instituto Electoral de Coahuila. Nos vemos en la próxima edición. Gracias. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.